Muchas gracias, presidente. Muy buenas tardes a todas y todos los presentes. Presidente, quisiera solicitarle que su presidencia pueda aclararnos el carácter reglamentario de esta convocatoria, tomando en cuenta que los países solicitantes, que en el uso de su derecho han solicitado se convoque a esta sesión extraordinaria del Consejo Permanente, y cuando solicitaron la convocatoria, en el objeto de su solicitud, decían que el tema de la reunión era la situación actual de dicho país en los Estados miembros, que el tema era a fin de que se presente un panorama amplio y objetivo de la situación actual de dicho país ante los Estados miembros de la OEA, pero en ningún momento sugería la lista de expositores que en este momento se presenta en el orden del día. Por lo tanto, la solicitud que ha sido presentada por los Estados miembros no se corresponde con la solicitud, con el orden del día que propone la presidencia. Además, resultaría siendo vulneratorio que los puntos que se están proponiendo en el orden del día puedan ser aprobados, porque no existe en ninguna parte del reglamento de este Consejo Permanente la posibilidad de que puedan participar organizaciones que no son parte de este Consejo Permanente. Este Consejo Permanente está abierto al debate, a la discusión, a la solicitud de consejos de los Estados miembros, pero no así de instituciones que no son parte de la Organización de los Estados Americanos. En ese sentido, presidente, quisiera pedirle su aclaración. Con mucho gusto, señor embajador. En efecto, el reglamento del Consejo Permanente es claro en su artículo 37 cuando señala que el Consejo Permanente celebrará, de conformidad con el artículo 14 de su estatuto, sesiones extraordinarias cuando a. el presidente lo considere necesario, b. cualquier representante lo solicite por escrito manifestando el objeto de la petición. En este evento se suman dos de los presupuestos materiales y jurídicos aquí mencionados. En primer lugar, el presidente de este Consejo Permanente, quien se dirige a ustedes, lo ha considerado necesario. Y no solamente lo ha considerado necesario, sino estima que, en virtud de la resolución 1095 aprobada por este Consejo el 23 de febrero de 2018, se estableció claramente en su resolutivo 3 mantenerse atento a la situación en Venezuela y reiterar su voluntad de apoyar medidas que permitan el retorno al orden democrático y la paz social, pero la paz social a través del ejercicio efectivo de la democracia, el respeto a los derechos humanos y la plena vigencia del Estado de Derecho en el marco de las disposiciones de la Constitución de Venezuela y en consonancia con sus obligaciones y compromisos internacionales. Esta resolución, aprobada en este Consejo, en la fecha citada, además, tomó nota del informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Institucionalidad Democrática, Estado de Derecho y Derechos Humanos en Venezuela, publicado el 12 de febrero del año en curso, que da cuenta, entre otras, de la situación humanitaria. Y al mismo tiempo, en el resolutivo se exhortó al Gobierno de Venezuela a reconsiderar la convocatoria de elecciones presidenciales y presentar un nuevo calendario electoral que hiciese posible la realización de elecciones con todas las garantías necesarias. Es decir, estamos en presencia de una resolución aprobada por este Consejo que le da el marco jurídico y el marco político a actuaciones como esta. Pero además, y tal como lo he mencionado, está en la competencia y funciones de los Estados el hacer solicitudes de este tipo, de esta naturaleza, y en el caso que nos ocupa precisamente hubo una solicitud por los países ya mencionados al inicio de la sesión, solicitud que fue atendida por esta presidencia precisamente cuando se le requirió la convocatoria de una sesión extraordinaria para atender la materia a que se refiere el tema ya señalado. De manera que esas son, señor embajador,
las razones de hecho y de derecho que sustentan la decisión de esta presidencia. Tiene usted el uso de la palabra. Muchas gracias, presidente. Le agradezco su respuesta, pero no responde al tema central de mi cuestionamiento al orden del día. Efectivamente, según el artículo 37, usted tiene todo el derecho de poder convocar tiene las atribuciones para poder convocar un Consejo Permanente Extraordinario, y de la misma manera todos los países que lo han solicitado tienen el derecho de solicitarlo. Pero el cuestionamiento de mi delegación es que en ningún momento no hay ningún artículo de la Carta, no hay ningún artículo del reglamento del Consejo que le dé la posibilidad a la presidencia a definir un orden del día con invitados especiales de la sociedad civil que no se haya discutido con los Estados miembros. Hay un listado en este momento en los 4 puntos que se van a abordar el día de hoy. Son instituciones que no están directamente, salvo una, que no son instituciones que están directamente articuladas a la Organización de los Estados Americanos. En ese sentido, también el artículo 37 en su inciso B dice que cualquier país o cualquier representante lo solicite por escrito manifestando el objeto de su petición. Y el objeto de la petición de los colegas que han solicitado, de los países que han solicitado, está claramente escrito en su nota, pero en ningún momento mencionan que son estos temas que se están listando en este momento en el orden del día que se está proponiendo. Por tanto, el orden del día no sería este, sino más bien el cual lo han solicitado los compañeros que han remitido su carta. Gracias, embajador. Vamos por partes. En primer lugar, usted entonces deja sentado que sí corresponde a la facultad de la presidencia al convocar a una sesión extraordinaria, pero persiste inquietud sobre el alcance en cuanto a la invitación de otras organizaciones. Sobre el particular, permítame expresarle que es a esta sala, a esta corporación, la que corresponde precisamente aprobar el orden del día en los términos que así lo determine para la conveniencia en el ejercicio de sus funciones. Pero además no sería la primera vez en innumerables situaciones. A este Consejo han asistido organizaciones de la más variada naturaleza, social, política, económica, cuando así se ha establecido por el mismo Consejo y cuando corresponde a la elemental tarea de ilustrar, de informar sobre los asuntos que se consideran relevantes para la organización y el Consejo. Y finalmente, la solicitud de los países a los cuales aquí se ha hecho referencia, menciona precisamente la solicitud que se invite a expertos sobre la materia, que es lo que se ha hecho por parte de la presidencia, solicitud que se acompañó, se anexó a la situación en referencia. Tiene la palabra el señor embajador de México. Gracias, señor presidente. La verdad es que me ha quitado usted las palabras de la boca. A mí me parece siempre un reto interesante cuando el distinguido embajador de Bolivia utiliza su larga experiencia procedimental para tratar de cuestionar alguna situación que a su juicio no es apropiada. Pero en este caso sus argumentos lamentablemente se caen por sí solos. Ya ha reconocido la aplicación del artículo 37 y su facultad de convocar esta reunión en tiempo y en forma. Hay, en efecto, precedentes múltiples de participación de representantes de la sociedad civil. Sin ir más lejos, en la sesión de hace 40 días sobre afrodescendientes, tuvimos 5 o 6 representantes de la sociedad civil. Yo no recuerdo que la delegación de Bolivia hubiera cuestionado su participación. Y en última instancia, como usted afirmó, el Consejo Permanente Soberano, tenemos ante nosotros la aprobación del orden del día y una vez aprobada, le da plena validez a los actos que allí ocurran. Muchas gracias. Tiene la palabra la señora embajadora de la Argentina. En el mismo sentido, señor presidente, creo que este Consejo es soberano una vez que se vote el orden del día y además, y estoy segura que esto lo comparte el embajador de Bolivia, en la OEA uno de los principios es la libertad de expresión. Lo que estamos tratando de hacer es escuchar todas las voces y creo que en eso la OEA es un ejemplo. Nada más, señor presidente. Gracias a la representación de la Argentina. Tiene la palabra el señor embajador de Bolivia. Muchas gracias, presidente.
los que son soberanos son los estados y la OEA es un organismo internacional que está compuesto por estados, por lo tanto no goza de la misma soberanía que los estados de ninguna manera. La OEA, este Consejo Permanente tiene unas normas claramente definidas. Este Consejo Permanente tiene la Carta de la OEA, tiene el reglamento del Consejo Permanente, tiene toda una estructura claramente establecida. Por lo tanto, no debería ser el hecho de tener una mayoría o no tener para aprobar un orden del día, sino más bien debería ser aplicando siempre lo que corresponde, aplicando siempre lo que establece la Carta, lo que establece la reglamentación del Consejo y no la imposición. Por lo tanto, desde la perspectiva de Bolivia, no estamos en la posibilidad de poder aprobar un orden del día estructurado de esta naturaleza. No está articulado a lo solicitado por los Estados miembros y no existe ningún artículo del reglamento que le dé las atribuciones a la presidencia para poder invitar a expertos en el tema, y mucho más cuando es un tema que afecta a un Estado independiente, que afecta a un Estado soberano que sí goza de soberanía, y mucho más cuando es un tema controversial. Ciertamente que hubieron algunos momentos en que se invitaron expertos, pero son temas que en realidad incorporaban y se hicieron las consultas necesarias con todos los estados para que estos temas puedan entrar a discusión del Consejo Permanente. En este caso, no existe nada que reglamentariamente respalde a la decisión tomada por la Presidencia, no existe acuerdo en la sala para que se apruebe de esa manera el orden del día. Por lo tanto, mi delegación no puede acompañar la aprobación de este orden del día, presidente, y no voy a participar de este Consejo Permanente. Muchas gracias. Gracias al señor embajador de Bolivia por sus apreciaciones. Así se hacen constar. En consideración el orden del día. ¿Aprueba el Consejo? Se da por aprobado. Muy bien, dando ejecución al orden del día contenido en el documento 2155 del año en curso, tiene la palabra la representación de Venezuela. Embajador, tiene usted la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Es un punto de orden simplemente. En vista de que se lo sometió a votación, quiero que quede expresamente registrado la firme oposición, rechazo y protesta de la delegación de Venezuela ante la convocatoria de este Consejo Permanente. Así se hará. Por favor, Secretaría, tome literal constancia y nota de lo aquí y así anunciado. El primer punto relativo al orden del día se refiere a la presentación del señor Diego Beltrán, director regional para América del Sur de la Organización Internacional para las Migraciones. El doctor Diego ocupa la dignidad aquí mencionada, es abogado con el título de Procurador en Derecho de la Universidad de la República de Montevideo, una maestría en Relaciones Internacionales de la Universidad de Centroamérica, UCA de Nicaragua, y una maestría en Negociaciones Internacionales y Formulación de Políticas del Instituto de Altos Estudios Internacionales y Desarrollo de Ginebra, Suiza. Con más de 20 años de experiencia en el ámbito internacional, ha dirigido programas y proyectos de cooperación técnica sobre gestión y gobernanza de las migraciones, con enfoque en políticas públicas sobre derechos humanos de los migrantes. También ha ejercido responsabilidades en programas de asistencia humanitaria y reconstrucción en situaciones de emergencia en casos de conflictos o desastres naturales. Trabajó durante 7 años para la Organización de Estados Americanos en Nicaragua. Se vinculó posteriormente a la Organización Internacional para las Migraciones en 1997.
año desde el cual ha desempeñado distintas funciones en Guatemala, Honduras, Colombia, Suiza y Argentina. En octubre del 2012, el doctor Beltrán asumió como director regional de la oficina de la OIM para América del Sur, desde la cual se apoyan y orientan las actividades de la organización en Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela. Actualmente ejerce como también la Secretaría Técnica de la Conferencia Suramericana sobre Migraciones. Doctor Diego, tiene usted el uso de la palabra, por favor. Muchas gracias, señor embajador, señor presidente del Consejo Permanente, embajador Andrés González. Un saludo a usted y en su nombre a todos los delegados y delegadas representantes ante el Consejo Permanente de la OEA, el señor secretario general y a todos los funcionarios de la OEA con quienes trabajamos desde hace muchos años en temas migratorios y compartimos escenarios y acciones en esta materia. Si me permiten, en el uso del tiempo, vamos a tratar de dar un panorama breve de las actividades que estamos desarrollando en este marco, en la temática que hoy nos convoca. Quisiera mencionar, como muchos de ustedes saben, que en el seguimiento que la Organización Internacional para las Migraciones hace a la evolución de las tendencias y patrones migratorios, la República Bolivariana de Venezuela ha tenido y tiene un importante componente de país receptor de migrantes, históricamente el segundo receptor en la región luego de la República Argentina y con una presencia particularmente importante, muy importante, de población colombiana que sigue teniendo. En estos últimos años, en nuestro mandato, en nuestra labor eminentemente técnica de dar seguimiento a los distintos patrones, tendencias migratorias, como mencionábamos, identificamos un cambio en estas tendencias, así como vemos en otros países de la región, con unos flujos de migración más importantes por parte de ciudadanos venezolanos que han aumentado en número de migrantes y también han diversificado los países de destino. Anteriormente el perfil de la migración venezolana tenía un destino más dirigido hacia los Estados Unidos o hacia Europa. Hoy en día ha habido una diversificación mayor que vamos a poder ver en uno de los mapas que nos acompaña. Simplemente un cuadro aquí que quiere ser gráfico ejemplificativo de un incremento muy importante. Ustedes verán a nivel mundial, situando, de acuerdo a nuestras cifras, en este momento en 1.642.442 ciudadanos venezolanos emigrantes, contra cerca de 700.000 registrados en el 2015. Quiero mencionar que este tema estadístico tiene como razón, por supuesto, cumplir con el mandato de nuestra organización, pero también atenernos a lo que son cifras oficiales, cifras comprobables sobre presencia de ciudadanos migrantes de cualquier parte, en este caso de migrantes venezolanos. Es decir, estamos tomando en todos los casos registros oficiales de cada país. En América del Sur el incremento también aparece grande y la diversificación, como se puede ver en la última columna, también es importante. Respecto a la diversificación, como mencionábamos, pueden apreciar en el mapa la evolución de los distintos flujos, los países en que hay presencia hoy en día bastante más importante que la que había hace unos años de ciudadanos, de migrantes venezolanos, y pueden ver ahí cada una de las cifras que, repito, responden a estadísticas oficiales emitidas por cada país. Posiblemente, en la medida que no está capturado aquí el primer trimestre de este año, algunos números se han incrementado y, bueno, esto es información que vamos actualizando y sumando luego en nuestros análisis. Quisiera, de alguna manera gráfica, mostrar las rutas que se han venido dando, que esto ilustra también las modalidades en que se ha incrementado esta migración y decir algo que para nosotros es muy importante. Para nosotros es muy importante destacar y elogiar a
una gran cantidad de los países aquí presentes que han recibido ciudadanas venezolanos y han de alguna manera regularizado su presencia en el país, han acudido a algún instrumento de tipo legal, de acuerdo al marco legal de cada país, que ha permitido acreditar en este momento a más de 400.000 venezolanos y venezolanas con residencia temporal o permanente en los países que ustedes han visto que están en este listado. Diversidad de instrumentos se han otorgado, no vamos a referirnos al refugio, pues no es materia de nuestra competencia, pero sí mencionar la aplicación por parte de Argentina, Uruguay y Brasil también del acuerdo de residencia del Mercosur, por parte de Chile, en los procesos de visado, que ahora en la nueva administración ha anunciado una renovación de esos visados. En Colombia, lo que se ha llamado el permiso especial de residencia, y en Perú, lo que sería el permiso de permanencia. También Panamá, México, otros países han estado regularizando ciudadanos y ciudadanas venezolanos. ¿Por qué mencionamos esto? En primer lugar, porque es natural que en el uso de la soberanía de cada país determinen el ingreso de migrantes a sus respectivos países. Pero en segundo lugar, porque creemos que es una medida que hay que reconocer y que hay que alentar y que nosotros queremos, en la medida de lo posible, en la medida, por supuesto, de los marcos legales de cada país. Creemos que es saludable, que es importante y que responde a una posibilidad de dar una atención mayor a los migrantes. Esto, sin ninguna duda, tiene como validez la que los propios Estados puedan determinar, pero nos permitiríamos decir que en caso de no haberse procedido a estas regularizaciones, a esta documentación de estos flujos migratorios, posiblemente la situación podría ser más compleja para algunas personas. Entonces, destacamos particularmente la respuesta de los Estados a la situación que se ha descrito. En este momento, para mencionar un ejemplo, en la República de Colombia se encuentra haciendo un registro que nos honra acompañar para determinar la cantidad que en estos momentos ciudadanos venezolanos se encuentran en territorio colombiano y que puedan ser sujetos eventualmente también a un proceso de regularización. Mencionamos esto porque las dinámicas de estos flujos son de movilidad. No hay en este momento situaciones tan estáticas que se puedan destacar, sino que los propios estudios que vamos haciendo muestran que hay movilidad de los migrantes y las migrantes a través de los diversos países de la región. Entonces, si bien claramente, como ustedes lo vieron en las estadísticas, en Colombia reside la mayor parte de los ciudadanos venezolanos, de alguna manera también hay una movilidad importante hacia Ecuador, Perú y el Cono Sur, así como hacia el norte también. Aquí quisiera pasar a comentar de alguna manera desde nuestra organización una primera respuesta de acompañamiento a los Estados miembros. La OIM actúa en función de solicitudes de sus Estados miembros. Entonces hemos dado en apoyar estos esfuerzos que hemos mencionado, que pensamos que continuar siendo recurrente estos flujos, naturalmente las capacidades de los Estados podrían estar menguadas y podría haber necesidad de un mayor reforzamiento de ese apoyo. En ese sentido, la OIM, a través de un instrumento que utilizamos en todo el mundo y que se aplica en esta región, aplica la matriz de seguimiento de desplazamiento. Esto significa poder hacer procesos no ya de registro, sino de encuestas en lugares claves específicos, puntos de frontera, aeropuertos, etcétera, que permitan ir actualizando esta foto, que permitan ir dimensionando los movimientos y la intención y la situación y eventualmente las vulnerabilidades de los migrantes y de las migrantes. En ese sentido, y solo a modo ilustrativo, quisiera mencionar que cuando aplicamos este instrumento
evento conocido hace poco en el estado de Roraima, en Brasil, claramente sale que un porcentaje de quienes se trasladan a Boavista y a Roraima están buscando seguir luego hacia otros destinos, hacia el Cono Sur, hacia Argentina, hacia Chile, hacia Uruguay. En ese sentido, también mencionar, en Perú se ha hecho este ejercicio que permite también identificar que hay quienes están pensando en seguir su periplo, seguir su viaje y establecerse en otros lugares. Hay elementos respecto a estos instrumentos que se utiliza que tienen que ver con ver la situación actual, la situación de empleo. Claramente hay una gran situación de informalidad en todos los migrantes y inmigrantes venezolanos. Hay un nivel educativo importante que es superior normalmente a la media en este tipo de migración y naturalmente distintos tipos de situaciones familiares. En ese sentido, quisiéramos mencionar que los países nuevamente están muy activos en poder apoyar la situación de estos flujos. Y en tal sentido, la OIM se ha honrado en participar, acompañar traslados voluntarios de venezolanos de zonas de fronteras hacia el interior del país, lo que se llama la interiorización en Brasil y también en Colombia. Esto permite a los migrantes estar en centros poblados donde tienen mayores posibilidades de integración que en lugares que pueden tener, desbordar las competencias. Hay una situación que nosotros queremos relevar y queremos alertar y, por supuesto, sin dramatizar, pero se comienza a observar, así como mencionamos la buena recepción, el buen recibimiento a los ciudadanos y ciudadanas venezolanos, también empieza a haber ciertas manifestaciones de discriminación y de xenofobia. Creemos que es un punto importante de relevar, de alertar, naturalmente no propiciada por los Estados, pero sí, lamentablemente, en una dinámica que tiene que ver cuando se juntan distintas necesidades, poblaciones que llegan con necesidades a lugares donde también existen necesidades y muchas veces se interpreta esto como competencia por el trabajo y por acceso a recursos económicos. También de alguna manera alertar sobre lo que empieza a vislumbrarse y que estos estudios que nosotros realizamos con el DTM nos permitirán establecer en mayor profundidad respecto a vulnerabilidades y víctimas de trata, potenciales víctimas de trata y abusos sobre mujeres y niños que sufren en su periplo. Para estos efectos, la Organización Internacional para las Migraciones ha presentado un plan, lo que llamamos un plan de acción regional, que tiene 4 componentes, que está elaborado básicamente respondiendo a necesidades, prioridades que nos han manifestado desde los Estados, que hemos trabajado juntos, pero también a la experiencia y conocimiento de nuestra organización. Esta propuesta, que tiene 4 ejes, intenta, primero, un poco lo que le mostrábamos al principio de la exposición, establecer las tendencias, establecer los flujos, establecer los movimientos y tener una imagen actualizada de los migrantes y de sus eventuales vulnerabilidades. Un segundo eje de fortalecer a los gobiernos, fortalecer esas capacidades para que no decaigan, para que no pase lo que algunos nos han manifestado, la dificultad de llevar adelante el registro al mismo tiempo que se produce el ingreso. Esto es altamente demandante para muchos en recursos humanos y recursos materiales para muchos de los países que están recibiendo. Y luego, como tercer eje, la posibilidad de hacer una asistencia directa, como mencionábamos, aquellos grupos que tienen algunas necesidades más claramente identificadas, mencionar posiblemente grupos indígenas que están en Roraima y mencionar también mujeres, niñas, niños y adolescentes. Y finalmente, ayudar en lo que será para algunos tal vez un destino casi definitivo,
como sucede en las oleadas migratorias, algunos vuelven luego de un tiempo a su país, pero otros forman familia y deciden quedarse en los países que lo han acogido. En ese sentido, la posibilidad de una mejor integración, de acceder de alguna manera a un empleo, de que el sector privado se involucre también en esta dinámica, creemos nosotros puede aportar a una solución que tenga un carácter más integral. Nosotros, naturalmente, quisiera relevar, no trabajamos solos, trabajamos con los estados, trabajamos con nuestros colegas del ACNUR, que desarrollan un trabajo tan importante, así como otras agencias de las Naciones Unidas y de la sociedad civil. Quisiera decir que ustedes pueden ver la presencia de nuestra organización a lo largo de nuestra región y, bueno, con algunas capacidades que esperamos a partir de este plan de acción regional puedan potenciarse y puedan contribuir para seguir trabajando y apoyando lo que se viene haciendo de los países. La información que ustedes ven la encuentran, es toda pública, ha sido compartida con los estados, la pueden encontrar en nuestra página web, que ahí ustedes pueden observar en pantalla. Por supuesto que seguiremos trabajando con todos los estados, incluyendo, por supuesto, a la República Bolivariana de Venezuela, con quien hemos compartido y hemos tenido unas discusiones muy fluidas sobre estas dinámicas, estos procesos, y es nuestra intención de esta manera servir de la mejor manera posible a todos los migrantes y las migrantes, en este caso a los de nacionalidad venezolana, y por supuesto a todos los estados miembros aquí presentes. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias a usted por la información, por la presentación, doctor Diego, que ha adelantado a este Consejo Permanente. A continuación, figura en el orden del día la presentación de la organización Cáritas. Existe un video que le pido a la Secretaría que proceda a correr y luego tendremos una carta que ha sido remitida igualmente a esta corporación. A la Organización de Estados Americanos por esta preocupación que tiene por nuestro país. Desde la Iglesia y desde Cáritas como institución nos llama esa necesidad de atender la vida, de atender esa calidad de vida que nos hace decir que en estos momentos no estamos solicitando una ayuda humanitaria, sino que es una verdadera emergencia humanitaria por la situación que está planteada la inmensa mayoría de las personas y que precisamente en momentos en que había que atender lo que son estas necesidades de la gente, estamos sumidos en una campaña electoral como si todo estuviera pues normalmente. Es lo que ha hecho que a través de nuestros documentos legitimemos pues esta realidad que estamos viviendo y a través de la doctora Rafali, en nombre de Cáritas, presentará los programas que estamos haciendo porque lo que queremos es servir a la vida, servir al bien de todos. Que lo que ustedes puedan decidir y hacer por nosotros es para mejorar indudablemente la vida y poder superar esta gravísima crisis política por la que atraviesa nuestro país. Dios les pague. Un saludo muy cordial. Muy bien, muy bien. La doctora a la cual se hace referencia, que se presentaría, ha comunicado que por razones de fuerza mayor no podría hacerlo. En consecuencia, se nos ha remitido, se nos ha solicitado que se lea un documento. Presidencia, en primer lugar, lo va a distribuir y desde luego, dada la extensión, no va a leerla en totalidad del mismo, para ese efecto lo va a distribuir, pero va a mencionar algunos de los párrafos pertinentes, repito, con el cuidado de que se distribuya el documento para evitar lecturas fuera de contexto.
Dice así: presentamos esta relatoría de hechos sobre el agravamiento de las circunstancias sociales del país, inspirados por el principio humanitario de preservar la vida, aliviar el sufrimiento humano donde quiera que esté y el conocimiento directo de las realidades producto del trabajo permanente de nuestra organización con la gente más necesitada. Nos anima como católicos la acción compasiva que nos obliga a no permanecer indiferentes y a buscar soluciones para proteger la dignidad de nuestros hermanos. Contexto de la situación: Venezuela atraviesa lo que quizás podría ser la peor crisis de su historia reciente. Se constatan niveles de extrema pobreza, agudización de la violencia e inseguridad, deterioro significativo de la calidad de vida, manifestado en la precarización de la salud y la seguridad alimentaria, precarización de las condiciones laborales y estudiantiles y, en general, vulneración de derechos de la población. El deterioro del bienestar en nutrición y salud, la escala de daños y pérdida de vidas por estas causas le dan a la situación un carácter humanitario que reclama una respuesta urgente. Situación alimentaria y de salud. Las cifras oficiales divulgadas por el Estado muestran que entre el 2015 y el 2016, 11.400 niños murieron antes de cumplir su primer año de vida, 33% más, y 65% más mujeres perdieron la vida durante el embarazo o el parto. Se ha registrado incremento en los casos de malaria reportados, reaparición de enfermedades tropicales erradicadas, carencia casi total de métodos de detección de casos de tuberculosis y deterioro sensible de la expectativa de vida de personas con VIH, de trasplantados y de pacientes necesitando medicinas de alto costo. La contracción de la producción nacional de alimentos y medicinas, la disminución sostenida de ingresos petroleros y el control absoluto de estas divisas por el Estado han contribuido a una escasez de medicinas estimadas sobre el 90% del esquema básico de la OMS y a una escasez sobre el 40% de los alimentos de la canasta mínima básica. Esta escasez de insumos vitales ha sido sostenida y creciente desde el 2013 y se ha profundizado en el 2017. Inseguridad. El Observatorio Venezolano de la Violencia reportó 28.000 víctimas de homicidio en 2016, convirtiéndose en el segundo país más violento de Sudamérica. Al menos 140 jóvenes manifestantes murieron entre abril y junio del 2017. Migración. Esta crisis humanitaria en Venezuela ha desencadenado un proceso intenso de migración que Cáritas ha podido registrar desde sus actividades de protección de la pastoral de movilidad humana. Desde allí, Cáritas evidencia que se ha precarizado intensamente la situación de los venezolanos que migran, siendo la última fase desde mediados del 2017 una fase de recibir a venezolanos que llegan a los países contiguos en alta situación de vulnerabilidad, el 70% de ellos migrando por razones económicas. Se estima que han migrado unos 4 millones de venezolanos hacia Colombia, Brasil, Trinidad, Ecuador, Perú, Argentina, Chile y Uruguay. Se corrobora que existe población venezolana que requeriría protección internacional de conformidad con los instrumentos internacionales y en particular con la Declaración de Cartagena de 1984. No obstante, el acceso a los procedimientos para la determinación de la condición de refugiado aún es limitada. La situación ha generado que tanto hombres como mujeres y niños sean sujetos a explotación laboral, extorsión, discriminación y amenazas asociadas a su condición migratoria irregular. Así como estos niños migrantes se encuentran en situación de extrema vulnerabilidad, los niños que han sido dejados atrás en Venezuela por padres que han migrado buscando mejores condiciones de vida. La garantía de los derechos de las personas venezolanas en situación de movilidad humana, al igual que las personas de otras nacionalidades que también han tenido que dejar sus países de origen, requiere de una mirada integral, regional y de atención prioritaria por parte de los Estados, principalmente, pero también requiere de la articulación de programas y servicios públicos con proyectos e iniciativas tanto de las organizaciones de la sociedad civil como de otros actores privados. Las Cáritas parroquiales llevaron por varios años la cuenta simbólica, no numérica, de este sufrimiento,
escuchando tocar a sus puertas a cada vez más venezolanos en peor situación pidiendo auxilio. Esto se recibe cada día en las parroquias del país, pero también por las oficinas parroquiales y arquidiocesanas de Colombia, Chile, Perú, Brasil y Ecuador, a las que llegan miles de venezolanos migrantes que se han ido empobreciendo y vienen en busca de atención. Desnutrición. En octubre de 2016, Cáritas decidió instalar un sistema de monitoreo centinela de la desnutrición infantil para detectar a las niñas y niños a los que se daría atención médica y nutricional. Este sistema permitió a Cáritas conocer la escala y la intensidad del daño nutricional en estas parroquias. Con base en las tendencias registradas, podemos reportar que en las parroquias más pobres en las que trabajamos, la desnutrición aguda global se ha duplicado en un año, pasando de 8.2% en octubre del 2016 a 16.2% en diciembre del 2017. Solicitudes. Cáritas espera resultados favorables de esta reunión, que en ella se avance en los caminos de la diplomacia y la coordinación hacia una articulación solidaria y fraterna que promueva las capacidades tanto del Estado venezolano como de la sociedad civil para atender estas necesidades humanitarias. Apreciamos el privilegio de contar con un espacio aquí para traer ante ustedes la voz de los que más sufren en Venezuela y su petición para que se proteja la vida y la dignidad a la que tienen derecho. Cáritas exhorta a despolitizar esta problemática, ya que se trata de vidas que merecen un tratamiento digno y compasivo. Cáritas ratifica que está dispuesta a trabajar en espacios de cooperación y respeto, más allá de las diferencias, a favor de los que hoy sufren sin distinciones de posiciones políticas. Estos algunos de los extractos, de los párrafos del documento que, como he señalado, será distribuido entre los representantes permanentes de este Consejo. Muy bien. Pasamos entonces al punto número 3, la presentación del doctor Julio Castro, profesor de la Unidad de Enfermedades Infecciosas del Instituto de Medicina Tropical de la Universidad Central de Venezuela. Doctor Julio